La culpa es algo que se tiene que aceptar desde el principio. Entender que nos va a acompañar en toda nuestra vida. El grado en que nos va a llegar a afectar va de la mano con qué tanto alimentamos o confrontamos a esta emoción. Y efectivamente no es fácil. Ojo, es un camino de ir desarrollando literalmente una habilidad en el trabajo con la culpa. Pero los frutos serán aún más dulces. El corazón se sentirá menos pesado, la mente descansará más rápido y cuando llegue la noche podrás dormir más profundo. Bienvenidos a Conciencia Lemuria, un espacio para reflexionar. Quédate con nosotros y juntos desmenuzaremos este tema. Encontraremos una solución práctica para tu día a día. Si te interesan los temas alternativos como el despertar de conciencia, la metafísica, meditación u otros, no dudes en seguirnos. Dale click a la campanita y déjanos un comentario sobre qué temas te gustaría que platicáramos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify y YouTube como Casa Lemuria. Hemos desarrollado rápidamente en otros videos el tema de la culpa. Es un tema muy profundo, muy largo, que tiene muchas aristas, muchos lados. Aquí simplemente estamos tratando de generar diferentes áreas donde se pudo haber surgido la culpa, y si llegó a resonar contigo algo de este tema en este video y en otros, siempre vamos a tener aquí en cuenta la invitación en que acompañen este proceso con algún profesional, con algún terapeuta que los acompañe a explorar y a sanar posiblemente algunos estragos que haya dejado pues esta emoción, entre otras obviamente. Pero lo más importante es reconocerlo y dar el primer paso. Como dice bien el título y la miniatura del video, hoy vamos a hablar de una segunda técnica o un segundo objetivo, una segunda estrategia, como le quieran llamar, que vamos a recomendar el día de hoy. Es muy sencilla, pero muy eficaz. Aunada a los demás que se han hablado en los anteriores videos, puede llegar a reforzar bastante el trabajo personal y empezar a tener esta emoción un poco más reforzada, más atenta, más trabajada. Si bien en el episodio anterior hablamos del juez interior, englobando el tema, pues hoy le vamos a quitar a ese juez su arma. Hay que ver que la culpa es una emoción y que cuando se intensifica es una emoción que muy seguramente no nos va a arrojar buenas consecuencias. Puede generar múltiples trastornos en nuestros diferentes sistemas, como el sistema emocional, que es dentro del cuerpo de las emociones, el mental, hasta el físico. Y aquí voy a tocar un poco más el tema metafísico, dentro de lo que enseñamos aquí en meditación, en mis grupos, y si les interesa, déjenmelo en los comentarios para hacer videos de esto. Tocamos este tema de cómo está compuesto el ser humano. A grosso modo, es mucho lo que hay a nuestro alrededor, invisiblemente hablando, en cuestión de energías. Están los chakras, los nadis, pero ahorita vamos a tocar el tema de los cuerpos sutiles. Tenemos 4 cuerpos sutiles que en algunas corrientes les llaman cuerpos inferiores. Los cuerpos sutiles que vamos a tocar el día de hoy, que son 4, son los que generalmente nos conectan totalmente con el mundo de tercera dimensión, el mundo de lo cotidiano, el día a día. Tiene que ver con el cuerpo mental, es el que tenemos un poquito más afuera de nosotros. Luego le sigue el cuerpo emocional, que está un poquito más cerca de nosotros. Luego le sigue el cuerpo de las sensaciones y al final el cuerpo físico. Si lo vemos como una cebolla, el cuerpo mental quedaría un poco más en el extremo de nuestro sistema áurico, nuestro sistema energético, y en el centro quedaría nuestro cuerpo físico. En esta sencilla explicación. Si les interesa, con mucho gusto podemos hacer videos enfocados en esto. Déjenlo en los comentarios, por favor. Entonces, cuando la culpa llega a permear, hay que verlo como si fuera un taladro. Un taladro que va a empezar de afuera hacia adentro. Va a empezar primero con una idea y entonces va a empezar a trastornar todas nuestras cuestiones mentales.
casi siempre, aunque no es una regla, cuando pasa del cuerpo mental se va a pasar directamente luego al cuerpo emocional, luego de las sensaciones y al final al cuerpo físico. Pero se puede ir viendo los estragos. El lugar donde la culpa va a resonar mucho más, obviamente va a ser en el cuerpo emocional. Y entonces puede empezar a tomar las decisiones en vez de nosotros, porque la culpa lo que va a generar es que nuestras decisiones no sean tan auténticas, estén basadas exactamente en algo como una culpa por una consecuencia o algo que sucedió que no lo supimos trabajar y que nos dejó como un hueco, y entonces cuando vuelva a presentarse la misma situación que en el mundo de la metafísica le vamos a llamar lección, pues vamos a tomar una decisión en base a lo aprendido, y si fue con culpa vamos a volver a reaccionar igual. Ahí es donde se empieza a trastornar todo, porque qué tan real y qué tan auténticas son nuestras decisiones cuando no hemos trabajado la culpa, qué tanto nuestras culpas pueden irse por un lado o por el otro. Como le he dicho anteriormente, bueno, esto se ha explorado en otros videos y vamos a dejarlo al final en las tarjetas. Pero el día de hoy es importante entender que este tipo de trastornos emocionales van a empezar a remover mucho nuestras emociones y pueden remover recuerdos, emociones del pasado, e incluso que tomemos decisiones con miedo hacia el futuro en base a la culpa. Si esto llega a permear poco a poco, incluso se puede ver trastornos en el cuerpo físico. Y en esto hay estudios. Ahorita tal cual no puedo darles el nombre, no lo recuerdo, pero me acuerdo muy bien de dos. Uno relacionado a la obesidad y otro relacionado al alcoholismo. Yo conozco muy bien estos temas, sobre todo el del alcoholismo, por personas cercanas a mí, y es interesante ver los procesos de rehabilitación en ambos casos, cuando a los pacientes se les ha trabajado terapéuticamente la cuestión de la culpa. La recaída o las famosas recaídas son casi nulas, aunque sí existe un porcentaje. Es más fácil para esa persona cuando tiene herramientas que aprendió en sus terapias y cuando pudo trabajar la culpa desde el punto de vista emocional, poder lidiar con ese tipo de adicciones, tanto el alcoholismo como la obesidad. En uno que recuerdo muy claro, y lo llegué a ver en su momento en Discovery Channel, y me disculparán porque hace como 10, 15 años de esto, era un estudio que hicieron con dos personas que las escogieron de la misma localidad, más o menos con los mismos hábitos alimenticios, tenían el mismo sobrepeso, y trataron de hacer como que los dos sujetos tuvieran lo más parecido posible, su metabolismo, todo. Los metieron a ciertas dietas, ciertos entrenamientos, pero a uno de ellos sí lo llevaron con un coach profesional y aparte con un terapeuta. Entonces, cuando se acabó el proceso, los dos bajaron a ciertos pesos óptimos y los dejaron en libertad, con toda la libertad del mundo, y que en unos meses se volvió a hacer el estudio. La persona que no llevó el entrenamiento extraordinario con el coach y el terapeuta volvió a tener un rebote y volvió a subir de peso. No a los mismos niveles, según yo me acuerdo, pero sí tuvo una recaída. La otra persona no. De hecho, sí llegó a tener algún tipo de antojo, llegó a tener la ansiedad de a lo mejor de volver a consumir ciertos hábitos, pero que no terminaba de concretar esa recaída. Simplemente el cuerpo también le ayudó, reaccionó, y entonces, bueno, no tuvo una recaída, no subió de peso. Se mantuvo casi el mismo peso que cuando acabó la primera etapa de esta prueba. Lo que trataron de ver es qué había pasado dentro de las personas, y hicieron múltiples estudios, y bueno, para acabar pronto, se dieron cuenta que el único factor que los diferenciaba a los dos era que lo que trabajaron el coach y la terapia fue quitar aquellos mecanismos que los hacía recaer, y entre ellos estaba la culpa. Ojo, no nomás era la culpa, pero la culpa sí era una de las cuestiones que activa otra vez la recaída. Obviamente esto que les estoy platicando es así como una plática muy por encima, pero muy seguramente en internet encontrarán la información.
Esto se ha hecho en múltiples casos y con otro tipo de personas. También, como se los comento, recuerdo alguno con alcoholismo, pero ahorita no me acuerdo bien dónde lo vi y no quiero echarles tantas mentiras sobre algo que realmente pues no me acuerdo muy bien. Pero sí, el hecho de lo que viene siendo la cuestión esta que me acuerdo que llegué a ver en Discovery sobre la cuestión de la obesidad fue muy interesante, porque entonces ponen otro plano o ponían otro plano el manejo de las emociones. Yo soy de los 80s, y la evolución que he visto en los últimos 40 años sobre el entendimiento y el respeto y el trabajo con las emociones ha sido brutal. De ser algo que se dejaba de lado o incluso que nada más las mujeres casi las podían experimentar, ahorita hay todo una idea alrededor de ellas y lo importante que es. Aunque siguen existiendo múltiples lugares en todo el mundo donde ir a terapia es considerado para locos nada más, es cierto que en muchos lugares también ya se abre cada vez más y más la idea de que ir a terapia es como ir con el doctor y como ir con el dentista y ver cómo estamos de forma general. No tiene que ver si estamos bien o mal. Simplemente necesitamos darle mantenimiento, como se los damos a los carros, a la ropa, a lo que sea, a los artículos tecnológicos, pues también a las emociones, a la mente y a toda la cuestión de la psique humana. Entonces, cuando la culpa empieza a entrar, puede trastornarnos muchas de las cuestiones, por lo menos en el tema metafísico, con todas las cuestiones de los cuerpos sutiles. Ya cuando llega a tocar el cuerpo físico, es casi seguro que los otros tres cuerpos ya están también con algún desequilibrio relacionado con la culpa. Entonces no es un tema menor y tampoco es un tema que va a salir en 2 o 3 sesiones. Es un hábito, es una habilidad que hay que desarrollar. Si bien la culpa, como comentábamos al inicio, nos va a acompañar toda la vida, nos tenemos que enseñar a manejarla para que no llegue a generar trastornos y que cambie nuestra realidad. Incluso hay personas que de forma inconsciente la culpa maneja su vida. Ahora, si en el video anterior hablábamos que el juez lo vamos a hacer un poquito más mesurado, más tranquilo, o entiéndaseme que el juez es la culpa, hay que entender que el juez se va a terminar convirtiendo entonces en un maestro. Y la culpa hay que empezarla a ver como una responsabilidad. Y aquí viene la segunda estrategia. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder cambiar la perspectiva de que la culpa no es mala, sino es una cuestión de responsabilidad. Y la forma en que vamos a poder trabajar mucho mejor esto es también entendiendo que ser responsable simplemente es tener la habilidad de responder. Si yo rompí un plato, tengo que reconocerlo y tengo que enmendar la situación. Obviamente hay de niveles a niveles, hay de situaciones a situaciones, pero lo más honesto es entender de dónde viene, qué es lo que está sucediendo y en el proceso, ojo, en el proceso también enmendar la situación exterior que generó esa acción. Si yo empiezo a cambiar en mi propio verbo la palabra culpa por responsabilidad, también va a llegar a suceder un cambio dentro de nosotros. La palabra culpa es pesada, por eso la evadimos, por eso no la queremos confrontar ni ver. Pero si empezamos a cambiarla por responsabilidad y aparte nos hacemos responsables, el camino va a ser más ligero. Y sobre todo, va a venir con muchos beneficios. Nuestra autoestima va a ser la principal benefactora de todo esto, porque nos vamos a enseñar a reconocer, a confrontar y enmendar, y nos vamos a dar cuenta que podemos hacer esto. Cuando empezamos a responsabilizarnos, empezamos a conquistar nuestra autoestima. La culpa es fácil, la culpa es barata, porque la culpa nos va a orillar a señalar al de enfrente. La culpa nos va a minimizar, a evadir nuestra responsabilidad sobre una situación. No es agradable, pero es entender que el ser humano no está libre de errores. En algún momento de la historia nos perdimos. Empezamos a crear una imagen conceptual falsa del ser humano, pensando en que
el objetivo era llegar a ser el hombre perfecto y que esto incluía el no cometer errores. De hecho, se trata de buscar en la misma tecnología, ¿no? Pero incluso el mensaje de varios filósofos se transgiversó horrible. Ellos hablaban de un hombre transformado, de un suprahombre, de un hombre trascendental. Y obviamente, curiosamente, entre comillas, curiosamente, muchos políticos utilizaban esos principios, o muchas personas con propios intereses, y transgiversaban el mensaje en buscar al hombre perfecto. Es una verdadera paradoja pensar que un ser humano libre, un ser humano completo, está libre de errores. Es una paradoja pensar que un ser humano, considerándose realmente un humano, va a ser perfecto porque no comete errores. No tiene ningún sentido. Decía Descartes que el ser humano está condenado a ser libre. Y la libertad es prima hermana del error, porque el error es una consecuencia del experimentar y del explorar, algo que de niños hacíamos todos. Cuando empezábamos a entender el mundo, salíamos. Seguramente nos tropezábamos, nos caíamos, nos sacudíamos, nos levantábamos y seguíamos. Es como andar en bicicleta, es como correr por el campo, el parque. Y no importaba tanto, íbamos sobre el objetivo de explorar, de aprender, de disfrutar, porque empezábamos a abrirnos a la vida. Pero las cuestiones sociales nos empezaron a delimitar. Ahora sí que aquí va a entrar cualquier cuestión de programación en la casa, cualquier cuestión de limitación social, y no es bueno ni malo, simplemente es donde nos correspondió nacer. Y a partir de aquí, con lo que tenemos, hay que empezar a trabajar. En administración, y lo he dicho en muchos videos, hay algo llamado curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje simplemente es el número de veces que voy a cometer un error hasta que esto despegue. Así de fácil. Con tecnicismos, más o menos tecnicismos, pero es eso. Pero en el ser humano, cuando se llega a cierta edad, se tiene prohibido casi cometer errores. Entonces, solo nos privamos de nuestras propias alas. Puede que sea por el juicio externo o puede que sea por un juicio personal, por la programación que se tiene o las culpas que se puedan tener. Pero a partir de aquí y con estos videos, la idea es que se pueda trabajar y que se empiece a hacer algún tipo de cambio. El error es lo más humano que podemos tener porque es el primo hermano de la libertad. No podemos explorar ni experimentar si le tenemos miedo al error. Te invitamos a que explores nuestro contenido en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, como Casa Lemuria. Si te ha gustado este contenido, seguramente te gustará todo lo demás que estamos creando. Déjanos un comentario sobre qué opinas, qué te gustaría que hablemos y qué puedes compartir a la comunidad. Daremos una conferencia virtual en vivo el próximo 4 de agosto. Vamos a celebrar 5 años de que inició nuestro proyecto de Casa Lemuria. El nombre de esta conferencia es El Resurgir de Lemuria y Atlántida. Aparte, vamos a dar una pequeña meditación guiada. Si quieres seguir explorando estos temas para superar lo que hemos platicado, te dejo un par de videos relacionados con la culpa aquí en la tarjeta de al final de este video para que continúes explorando este tema. Y recuerda, hoy es el mejor día para empezar. ¿Qué acción tomarás?